¿Qué comer para vivir más joven por más tiempo? Porque no se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor. Porque vivir más no significa tanto si los últimos 10 o 20 años de tu vida los pasas con muchos dolores, sin energía, o quizá con una pérdida de independencia que te haga depender totalmente de otros para cosas básicas. Y es que el verdadero objetivo de vivir más años es vivirlos en buenas condiciones, con claridad mental, con fuerza física, con autonomía y una buena calidad de vida. Y en otras palabras, vivir más joven por más tiempo. Y una de las formas más poderosas de lograrlo no está en una pastilla ni en un suplemento milagroso. Está en lo que repites todos los días, muchas veces sin darte cuenta o sin hacerlo tan consciente, en lo que comes. Y es que tu alimentación tiene el poder de influir en casi todos los procesos que determinan cómo envejeces, desde la salud de tus mitocondrias, que son las partes de tus células donde se produce energía, hasta la calidad de tu piel, tu masa muscular, tus niveles de energía en general, incluso tu estado del ánimo. Y no se trata de seguir una dieta restrictiva, se trata de entender qué necesita tu cuerpo para mantenerse fuerte, funcional y protegido con el paso del tiempo. Y empezar también a construir tus platos con esa intención. Y por eso en este video te voy a explicar qué tipo de alimentos favorecen la longevidad metabólica, cómo combinar proteínas, grasas y vegetales de forma práctica. ¿Qué errores debes evitar si no quieres envejecer antes de tiempo? Que es otra de las misiones que tenemos, no envejecer de forma prematura. Y también te voy a enseñar cómo diseñar un plato diario que pueda alimentar tu vitalidad a largo plazo. Y vamos a hablar con claridad, conciencia, pero sin complicaciones, porque la verdadera alimentación para vivir más no es extremadamente difícil de hacer, tampoco es extrema, no es cara, es estratégica. Y empieza por entender lo que estás a punto de descubrir. Lo primero que tienes que saber es que cuando hablamos de cómo vivir más joven por más tiempo, hay algo que muchas personas pasan totalmente por alto. Y es cuestión de cómo están funcionando sus células. Porque envejecer no es simplemente una cuestión del paso del tiempo. Es un proceso biológico que ocurre dentro de cada célula todos los días. Y cada célula de tu cuerpo va formando tejidos que van formando órganos y los órganos pues te van formando a ti. Las células son las unidades más básicas de la vida y la forma en la que comes afecta cómo funcionan estas células y puede ayudarte a mantener las células funcionando correctamente o también hacer que funcionen con un menor rendimiento del que deberían y esto nos pone en riesgo de que haya malos funcionamientos y puedas enfermar. Y es que tu cuerpo está formado por billones de células que constantemente se están desgastando, reparando y renovando. Y esa capacidad de reparación es clave para mantener tu salud con los años. Si tus células pierden esa capacidad, lo que sigue es el deterioro progresivo, menos energía, menos fuerza, más inflamación, más riesgo de enfermedades. Pero cuando les das a tus células lo que necesitan para funcionar bien, pueden mantenerse eficientes por mucho más tiempo. Y una de las funciones más importantes que tienen tus células es algo que casi nadie menciona: saber cuándo reciclar lo que ya no sirve. Hay un proceso natural llamado autofagia. Es como una limpieza interna. Tus células detectan partes dañadas o envejecidas, las descomponen y reutilizan los componentes útiles. Es un mecanismo esencial para mantenerte funcional. El problema es que muchos de los hábitos modernos lo interrumpen este proceso llamado autofagia sin que te des cuenta. Por ejemplo, cuando comes todo el día sin darle pausas a tu cuerpo, ese proceso se frena. Si comes cosas que constantemente están elevando mucho tu glucosa y tu insulina, como exceso de harinas refinadas, snacks ultraprocesados o bebidas azucaradas, tu metabolismo se la pasa promoviendo el almacenamiento y no favorece la autofagia. Cuando no hay autofagia, pues no hay espacio para reparar, no hay espacio para limpiar, solo estás metiendo más y más cargas a un sistema que muchas veces tienes saturado porque has escuchado el mito de que necesitas comer muchas veces a lo largo del día para mantener a tu metabolismo activo. Y esto no siempre se nota de un día para otro, pero sí año con año. Y lo que envejece al cuerpo no es un solo evento, es una acumulación de pequeñas decisiones que repites todos los días. Y la alimentación es una de las más importantes. Ahora, lo contrario también es cierto.
Cuando comes alimentos ricos en nutrientes como proteínas de calidad, grasas saludables, vegetales compuestos de antioxidantes y mucha fibra, estás dándole a tus células las herramientas que necesitan para repararse, defenderse y mantenerse activas. Estás creando un entorno donde el cuerpo puede hacer lo que mejor sabe hacer, mantenerse. Pero no se trata de comer menos, sino de comer mejor, de priorizar densidad nutricional, de evitar calorías vacías que no aportan nada útil y de entender que tu cuerpo no solo necesita energía en esta forma, necesita materiales para funcionar, aminoácidos que obtenemos de las proteínas, ácidos grasos esenciales que obtenemos de las grasas sanas, minerales, vitaminas, compuestos bioactivos. Todo esto es lo que realmente alimenta tu longevidad, no simplemente una caloría vacía. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que cada comida es una oportunidad para darle a tu cuerpo lo que necesita para mantenerse joven por dentro, aunque los años sigan pasando. Y eso cambia la perspectiva, y esto es muy importante porque ahora no solo comes para sentirte bien hoy, comes para cuidar tu salud de aquí a 10, 20, 30 o más años. Comes para mantener tus funciones, tu claridad mental, tu fuerza muscular. Comes para no depender de nadie. Y eso no empieza con una dieta nueva, empieza con conciencia, con dejar de ver la comida solo como placer o castigo y empezar a verla como estrategia, como una herramienta real y útil para sostener la calidad de vida a largo plazo. Y ahora que entendemos esto, hay una pregunta que tenemos que responder. ¿Cuáles son entonces los nutrientes más importantes para lograrlo? Y quiero empezar por el más subestimado de todos, la proteína. Porque si no comes suficiente proteína, es casi imposible mantenerte fuerte con los años, aunque hagas todo lo demás bien. Y es que la mayoría de las personas no consumen suficiente proteína, no porque no quieran, sino porque durante años se nos ha dicho que la proteína es algo que quizás solo necesita alguien que quiere estar musculoso, como si fuera algo opcional, estético o incluso peligroso, porque hay algunos mitos que dicen que dañan los riñones y otras cosas sin sentido. Y esa idea ha hecho que muchas personas envejezcan más rápido sin darse cuenta. La realidad es que la proteína es fundamental para mantenerte fuerte, pero no solo en el sentido físico, también es clave para tu sistema inmune, para tu metabolismo, para tus órganos, para tu capacidad de recuperación. Y es que cada célula de tu cuerpo necesita aminoácidos para funcionar bien, y esos aminoácidos provienen de la proteína que comes. De aquí viene algo importante. Con los años tu cuerpo pierde masa muscular de forma natural si no haces nada por evitarlo. A eso se le llama sarcopenia. Es parte del proceso de envejecimiento, pero no es inevitable. Se puede frenar o incluso revertir en muchos casos. Pero para lograrlo necesitas dos cosas: estímulo físico, que es moverte, cargar peso, y suficiente proteína en tu alimentación diaria. No se trata de comer cantidades enormes, se trata de llegar al mínimo óptimo que para la mayoría de los adultos está muy por encima de lo que normalmente se recomienda. No basta con un poco de pollo en la comida o un yogurte en la mañana. Hablamos de al menos 1,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Idealmente más cerca de los 2 si estás perdiendo masa muscular o si ya pasaste los 40 o 50 años. Y no toda la proteína es igual. Lo que buscas son fuentes que tengas un perfil completo de aminoácidos esenciales. El que un nutriente sea esencial significa que lo necesitas obtener de la comida porque tu cuerpo no lo puede producir en cantidades suficientes por sí solo. Y estos aminoácidos de preferencia tienen que ser fáciles de digerir y que no vengan acompañados de ingredientes inflamatorios. ¿Cuáles son entonces algunas de las mejores opciones y más completas de proteínas con un gran perfil de aminoácidos? Los huevos enteros, los pescados como el salmón o la sardina, los cortes magros de carnes de calidad, pollo de buena calidad e incluso algún buen suplemento. Y esto si te cuesta cubrir las necesidades diarias con comida. Ahora, también puedes usar fuentes vegetales de proteínas si lo haces bien, pero necesitas combinarlas para obtener todos los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, combinar ciertas legumbres con cereales integrales o usar suplementos de proteína vegetal que ya vengan balanceados. Pero lo importante es que no te quedes corto. Porque si comes muy poca proteína, lo que pierdes no es grasa, es músculo. Y sin músculo, tu cuerpo empieza a deteriorarse más rápido. Ahora,
mantener tu masa muscular no es solo un tema estético. Yo hablo mucho de esto por si quieres ir a ver mis videos de salud muscular, cómo evitar la sarcopenia y todo eso, porque de verdad que es una cuestión de salud metabólica, es una cuestión de prevención de caídas, de capacidad de respuesta inmune, de estabilidad hormonal. Es uno de los factores más fuertes que predicen cuántos años vas a vivir con independencia y con calidad de vida. Por eso siempre digo que el músculo es tu seguro de vida y la base para mantenerlo es la proteína. Aquí no hay atajos, no hay sustitutos mágicos. Sin suficiente proteína, no importa qué tan limpio comas, tu cuerpo no va a tener con qué sostenerse. Y si quieres vivir más tiempo y sobre todo más joven, tienes que empezar por observar tu plato y preguntarte, ¿hay aquí suficiente proteína? ¿Es de buena calidad? ¿Estoy dándole a mi cuerpo lo que necesita para mantenerse fuerte? Y si la respuesta es no, ese es el primer cambio que puedes hacer hoy. Y es un cambio que marca una gran diferencia. A partir de ahí, y bueno, esto es bien importante porque recuerda, la proteína te construye. Y a partir de ahí el siguiente paso es asegurarse que las grasas que acompañan tu comida no solo te den energía, sino que también protejan tus células, porque no todas las grasas son iguales. Y elegir bien puede ayudarte a mantener tu cerebro, tus hormonas y tus mitocondrias, que te repito, son las fábricas de energía en tus células, en un mucho mejor estado con los años. Y es que con las grasas es un tema porque durante mucho tiempo se demonizaron por igual. Se decía que todas las grasas eran malas para el corazón, que engordaban, que había que evitarlas a toda costa, y eso llevó a que muchas personas cambiaran alimentos reales por productos bajos en grasa, pero muchas veces llenos de azúcares y almidones. El resultado fue justamente lo contrario de lo que se buscaba. Más inflamación, hubieron más desequilibrios, sobre todo hormonales, y más problemas metabólicos. Y hoy lo podemos ver en las grandes tasas de enfermedades metabólicas y estos problemas a nivel mundial. Y la verdad es que tu cuerpo necesita grasa. La necesita para formar hormonas, para absorber vitaminas como la A, la D, la E y la K, para proteger tus nervios, para construir las membranas de todas tus células y para alimentar también a tus mitocondrias, que son estas fábricas de energía. Pero lo importante es esto, no necesitas cualquier grasa, necesitas las correctas, porque hay grasas buenas y grasas malas, y las que tu cuerpo sabe utilizar y aprovecha y no generan daño, las que apoyan tu salud en lugar de quitártela. Y una de las más importantes son las grasas omega 3, especialmente dos tipos que son EPA y DHA, que estas grasas tienen efectos antiinflamatorios muy potentes. Ayudan también a proteger tus arterias, a mejorar la flexibilidad de tus membranas celulares, a mantener tu cerebro funcionando bien con los años. Y los estudios muestran que las personas con niveles adecuados de omega 3 tienden a envejecer con menor deterioro funcional. Ahora, ¿dónde se encuentran? En pescados grasos como el salmón, la sardina, el arenque, la caballa y también en algunas algas si llevas una alimentación más vegetal. Y no se trata de comer pescado todos los días, pero sí de integrarlo varias veces por semana, cocinado con sencillez, sin freírlo ni llenarlo de salsas industriales. Otra fuente valiosa de grasa buena es, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen, una de las grasas más estudiadas en relación con longevidad, y no es solo rico en grasas monoinsaturadas, también contiene compuestos antioxidantes que protegen a tus células de mucho daño. Úsalo crudo, en ensaladas, y también se puede utilizar para cocinar, ya que hay un mito que dice que no se debe usar para cocinar. Sí se puede usar, solamente no pases de temperaturas medias, o sea, úsalo a temperatura baja a moderada. Y también están las grasas, por ejemplo, del aguacate, de las nueces, de las semillas como la chía o la linaza. Todas esas aportan grasas saludables que tu cuerpo puede usar junto con fibra y otros compuestos beneficiosos para muchas cosas. En cambio, las grasas que sí te conviene evitar son las que vienen en productos ultraprocesados, aceites vegetales refinados como de maíz, soya, canola, que son aceites altamente industrializados y especialmente malos cuando se usan para freír. No es que una gota de aceite vegetal te envejezca de golpe, pero en cuanto estas grasas se repiten todos los días, en cada comida, empiezan a alterar tus niveles de inflamación, tu metabolismo y tu salud vascular tarde o temprano. Y
La clave no es vivir con miedo a las grasas, la clave es usarlas con inteligencia, saber cuáles apoyan tu salud y cuáles entorpecen su funcionamiento. Y sobre todo, acompañarlas de alimentos reales. Porque una cucharada de aceite de oliva en una ensalada con salmón y verdura no tiene nada que ver con una galleta con grasa vegetal y azúcar. Si empiezas a pensar en las grasas como parte de tu estrategia de longevidad, cambia toda la forma en que cocinas y eliges. Deja de verlas como calorías y empiezas a verlas como combustible de calidad, como soporte estructural, como parte de tu inversión diaria para mantenerte lúcido, fuerte y funcional. Y si combinas estas grasas con una buena base de proteínas y con alimentos vegetales ricos en nutrientes, empiezas a construir un plato que no solo alimenta, sino que protege. Un plato que te ayuda a sostener la salud que quieres conservar en los próximos años. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo elegir los vegetales que realmente aportan y por qué su función va mucho más allá de la fibra, que es a lo que solemos asociar los vegetales. Porque muchas veces cuando hablamos de vegetales se piensa solo en la fibra, como si su única función fuera ayudarte a ir al baño o a llenarte sin engordar. Pero si estás pensando en longevidad, los vegetales cumplen un papel mucho más profundo que eso. Los vegetales son una fuente clave de compuestos bioactivos, o sea, que pueden interactuar con tu cuerpo, que no solo nutren, sino que activan mecanismos de defensa dentro de tus células. No solo traen vitaminas y minerales que sabemos son indispensables para muchas funciones en el cuerpo. También contienen sustancias llamadas polifenoles, carotenoides, flavonoides y otras moléculas que regulan el estrés oxidativo, que es parte del daño que ocasiona el envejecimiento. Y aunque en ciertos niveles el estrés oxidativo es normal, el exceso de estrés oxidativo es malo. Y también estos compuestos modulan la inflamación y ayudan a activar rutas metabólicas que están asociadas con una vida más funcional y saludable. ¿Y a qué me refiero con esto? A que ciertos compuestos de las plantas activan ciertas vías que tienen nombres un poquito más clavados en los que no quiero profundizar, a menos que te interese mucho, ya házmelo saber en los comentarios, pero que tienes que saber que son rutas internas que ayudan al cuerpo a mejorar, por ejemplo, su sensibilidad a la insulina, a aumentar su capacidad antioxidante o a mantener procesos de reparación celular en buen estado. Y dicho de forma simple, hay sustancias en los vegetales que le dan a tu cuerpo la señal de que vale la pena seguir reparando, seguir limpiando y seguir manteniéndose. Y esto no es teoría. Hay estudios bien hechos que muestran cómo dietas ricas en ciertos tipos de vegetales están asociados con menor riesgo de deterioro cognitivo, mejor salud cardiovascular y menor riesgo de enfermedades metabólicas. Y no porque los vegetales curen nada necesariamente, sino porque son parte de un entorno interno que favorece la estabilidad celular. Muchas veces nos gusta ver en la medicina las cosas de forma dicotómica, es decir, sí o no, o blanco y negro. Pero cuando hablamos de enfermedades, sobre todo las crónicas, en realidad la gran mayoría son multifactoriales y tienen un componente importante que puede ser ocasionado por muchos factores. La alimentación es uno de los principales y los vegetales no es que por sí solos puedan curar o reparar, pero sí contribuyen y son un factor muy importante para ayudar a prevenir, controlar o incluso revertir muchas de estas enfermedades, como diabetes tipo 2, hipertensión, por una serie de mecanismos que iremos viendo en posteriores videos. Ahora, ¿qué vegetales son las mejores? Tenemos, por ejemplo, a las crucíferas, como el brócoli, que contienen compuestos que ayudan a tu hígado a desintoxicar más eficientemente y a que tus células se hagan de desechos acumulados mucho más fácil, y son literalmente una señal de alerta para tu sistema de defensa también. También tenemos vegetales como las cebollas, el ajo, que no solo por su sabor, que son muy ricas, sino porque contienen compuestos como la lisina y los flavonoides, que tienen efectos antioxidantes y protectores. Y no podemos olvidar a la gran lista de vegetales de colores intensos: pimientos, zanahorias, betabel, calabaza. Cuanto más color natural tenga un plato, más variedad de compuestos protectores estás incluyendo. Y no estamos hablando solo de de vegetales crudos, perdón. Cocinarlos también está bien, porque a veces existe este mito de que es que tienen que ser crudos. También puedes cocinar con ellos. Un punto clave, punto clave que quiero que te lleves es variedad.
No se trata solo de comer lechuga todos los días, se trata de rotar, de cambiar, de incorporar nuevos colores y texturas, porque cada vegetal aporta algo distinto, porque muchas veces el color del vegetal está dado por ciertos compuestos que son muy saludables, por lo que si tú consumes vegetales, por ejemplo, como el brócoli, la coliflor, las zanahorias, cada uno tiene colores distintos que te puede estar aportando cosas muy diferentes y muy beneficiosas. Y no es lo mismo que todos tus platillos de vegetales sean, por ejemplo, espinaca, a que sea espinaca, pero que también incluya betabel, que incluya cebolla, que incluya tomate, que incluya espárragos, que incluya calabaza. Realmente puedes ponerte muy creativo y hay muchos platos increíbles que aportan una gran variedad de vegetales para que revises cuáles son los que más te gustan, qué vegetales son tus favoritos y cómo incorporarlos. Y si combinas estos tres elementos que hemos visto, proteínas, grasas saludables y vegetales, ya tienes la base para una alimentación que favorezca envejecer más lento, con más vitalidad y con menos desgaste acumulado. Y ahora bien, hasta ahora hemos hablado de qué comer, pero falta también una pieza esencial que es cuándo comer. Porque lo que más envejece no siempre es lo que comes, influye muchísimo, pero para algunas personas puede influir más la forma en la que comen. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque mucho se habla del qué, pero hay algo que de verdad importa muchísimo y muchas veces se olvida, y es el cuándo. Porque también importa cómo comes y cuándo lo haces. Tiene un impacto directo en cómo envejece tu cuerpo, y es que tu metabolismo no está activo de la misma forma a todas horas. Tiene ritmos, tiene ciclos, tu cuerpo tiene un reloj interno, o bueno, tiene varios en realidad, que te ayudan a regular desde tu producción hormonal hasta tu temperatura corporal, tu digestión, tu capacidad de metabolizar glucosa y hasta tus patrones de sueño. Cuando comes en horarios que respetan esos ritmos, tu cuerpo puede manejar mejor los nutrientes, absorbe lo que necesita y activa procesos de reparación en los momentos adecuados. Pero cuando comes a deshoras, especialmente muy de noche, o estás comiendo todo el día sin pausas, esos procesos y ritmos naturales se pueden alterar. Por ejemplo, si cenas muy tarde por la noche y además comes muy pesado, tu cuerpo puede batallar en entrar en un estado de reparación y de descanso. Y no lo va a hacer con la misma facilidad. En lugar de destinar la noche al descanso celular, al reciclaje de desechos, al fortalecimiento del sistema inmune, que es lo que se necesita hacer de noche, está ocupado digiriendo, procesando glucosa, lidiando con la carga metabólica que le diste justo antes de dormir. Y lo mismo pasa cuando estás comiendo constantemente desde que te despiertas hasta que te acuestas. Cada vez que comes se activa una serie de procesos: liberación de insulina, digestión, absorción, almacenamiento. Obviamente influye muchísimo qué es lo que comes, pero si comes muy seguido, las células muchas veces no tienen la oportunidad de entrar en procesos que deberían de entrar cuando no están digiriendo todo el tiempo. Por eso prácticas como el ayuno intermitente bien hecho puede ser una gran herramienta. Y no como una moda, no como una estrategia extrema, sino como una forma de darle a tu cuerpo espacios metabólicos para repararse. Y no significa dejar de comer, significa darle pausas. Por ejemplo, dejar al menos 12 horas entre tu última comida del día y la primera del día siguiente, algo que es realmente lo normal y natural. O también evitar cenar demasiado tarde para que tu cuerpo tenga algunas horas antes de dormir donde ya no esté procesando comida. Y esos pequeños ajustes pueden tener un impacto profundo en la calidad de tu reparación celular, en tu sensibilidad a la insulina, en tus niveles de energía a lo largo del día. Y de nuevo, no se trata de rigidez, no se trata de tener un cronómetro marcando cuándo puedes comer y cuándo no. Se trata de escuchar a tu cuerpo y respetar sus ritmos naturales. La mayoría de las personas se sienten mejor cuando tienen horarios relativamente estables, cuando no comen a deshoras y cuando le dan a su cuerpo el suficiente tiempo sin comida, porque tiene que haber un balance, porque hay cosas en tu cuerpo que suceden cuando comes y cosas que suceden cuando no, y ocupan estar en balance. Y el ayuno intermitente, por ejemplo, busca que ese balance ocurra de forma saludable. No se trata de llegar a extremos donde o no comas nada o comas en exceso. Y es bien importante que entiendas que cuando hay
Un buen balance entre lo que estás comiendo los alimentos correctos y estás sabiendo cuándo comer, cosas increíbles pasan a nivel celular. Muchas de tus hormonas comienzan a balancearse porque pueden comenzar a suceder procesos en tu cuerpo con mayor facilidad como la autofagia o se pueden liberar ciertas hormonas a través de varios mecanismos como la hormona de crecimiento que promueve la reparación. Entonces, bien importante que le pongas atención también a esto. Y ahora, ajustar esto no es complicado. A veces basta con mover tu cena una hora antes, evitar el snack de a veces medianoche o darte cuenta de que no necesitas desayunar tan temprano si todavía sientes saciedad de la cena o no tienes hambre. No es una regla fija, es una herramienta más. Y usada con sentido puede marcar la diferencia entre un cuerpo que solo sobrevive y uno que se mantiene funcional con los años. Por ejemplo, 12 horas de ayuno con 12 horas de ingesta, 14 horas de ayuno con 10 horas de ingesta, 16 horas de ayuno con 8 horas de ingesta. Son realmente ritmos normales y saludables que nuestro cuerpo evolucionó para llevar, pero que la vida moderna y el marketing, etcétera, pues nos ha hecho creer que lo óptimo a veces es tener muchas pequeñas comidas a lo largo del día o comer tan pronto nos levantemos y comer como última actividad antes de dormir, cosa que no es cierto. No va a activar más tu metabolismo y al contrario, puede resultar contraproducente, sobre todo si tu dieta no es la mejor. Si tu dieta es muy buena, si tienes objetivos muy específicos o por alguna situación tienes muchas comidas a lo largo del día y comes muy bien, pues quizá te pueda salir con la tuya, pero más tarde que temprano al metabolismo puede llegar a pagar el precio. Lo ideal es ese balance. Y quiero contarte ahora también y hacerte reflexionar que no se trata de contar calorías ni de obsesionarte, sino que en vez de pensar qué puedo comer, empieza a pensar qué necesita tu cuerpo para mantenerse fuerte, estable y en equilibrio. Y la respuesta de verdad que es más sencilla de lo que parece. Un buen plato, uno que proteja músculos, que reduzca la inflamación, que sostenga tu energía y que promueva la longevidad, tiene los tres elementos clave que ya vimos. Primero, una buena fuente de proteína. Esto no es negociable. Idealmente debe de ocupar al menos un cuarto del plato o ser el centro de la comida. Huevos, pescado, carne, pollo. Si vas a optar por proteínas de origen vegetal como legumbres, tienen que estar bien combinadas, pero también pueden ser un gran complemento a unas proteínas de calidad, como las mencionadas. Piensa en porciones que realmente alimenten, no solo que decoren el plato. Por ejemplo, un filete de pescado del tamaño de tu mano, 2 o 3 huevos completos, un buen corte de carne magro, de calidad también del tamaño de tu mano, porque eso te va a aportar alrededor de 30, 40 o un poco más gramos de proteína, que es una muy buena cantidad por comida. Segundo, grasas saludables que acompañen y potencien la comida. Un chorrito de aceite de oliva extra virgen en tus vegetales, medio aguacate como parte del plato, algunas nueces o semillas que son alimentos increíbles, o simplemente a veces elegir cortes de proteína que ya tengan algo de grasa natural, como sardinas enteras o un salmón bien cocido. Y estas grasas no son un lujo, son esenciales para tu cerebro, tus hormonas y tus membranas celulares. Y lo mejor es que también pueden hacer que tu comida tenga más sabor y más saciedad. Y tercero, vegetales enteros, de preferencia como vimos, distintos colores y tipos. No tiene que ser una montaña de ensalada, pero sí una buena ración de alimentos con una buena textura, con compuestos que ayuden a tus células a mantenerse pues íntegras. Puedes usar verduras cocidas o crudas, al vapor, salteadas, asadas, como más te guste. Espinaca con ajo, brócoli al vapor, pimientos asados, cebolla caramelizada con aceite de oliva, zanahorias al horno. O una de las mejores maneras es comprar estas bolsas de vegetales ya partidos que vienen congelados en variedad. Son baratos, son fáciles de cocinar y son muy nutritivos. A veces la gente piensa que los alimentos congelados de este tipo pierden muchos nutrientes, pero muchas veces conservan muchos de ellos, entonces son una gran opción. Y con estas tres bases vas a tener un plato que nutra y te proteja. Te vas a sentir saciado porque son alimentos nutricionalmente densos. Por ejemplo, pescados con puré de coliflor y ensalada verde, huevos revueltos con espinaca y aguacate, garbanzos con verduras al horno, un buen corte magro de carne de calidad, semillas de girasol,
guarniciones de calabaza, aceite de oliva. Y lo mejor de comer así es que no necesitas ser perfecto todos los días, pero sí repetirlo con frecuencia. Porque tu cuerpo no envejece por lo que comes de vez en cuando un sábado. Envejece o se protege por lo que haces la mayoría de los días sin darte cuenta. La clave está en tener claridad. Y ahora ya lo sabes, ya vas a ser consciente y te vas a dar cuenta que no necesitas complicarte ni seguir reglas estrictas. Solo necesitas saber que cada vez que comas incluyas lo que vimos: proteína suficiente, grasa saludable y vegetales. Intenta que al menos un cuarto sea proteínas de calidad, otro cuarto grasas saludables y la mitad del plato vegetales. Eso te va a ayudar a tener un cuerpo que esté sano. Y lo importante también es que respetes mucho cuando tienes hambre y dejes de comer en automático, que mires también tu plato con intención, que le hagas caso a tu cuerpo, porque muchas personas cuando comienzan a hacerse conscientes de esto se dan cuenta que están comiendo sin realmente tener hambre. Están comiendo porque quizá les dijeron que recién te levantas es bueno comer, pero realmente se levantan sin hambre, pero comen porque piensan que es lo correcto. Y forzar al metabolismo a darle alimento cuando no tiene la necesidad no es la mejor de las ideas, sobre todo a largo plazo. Y sobre todo si la dieta no es la mejor. Y quizá comenzar a comer mejor te sigue pareciendo algo abrumador, algo que requiere de mucha planeación o mucha logística. Nada de eso. Te vas a dar cuenta que quizás ahorita toda la información sí parece que es mucha, pero te vas a dar cuenta que ya en la práctica es mucho más sencillo de hacer. Solamente tienes que respetar cómo se deben de ver todos tus platos, comer hasta saciarte, intentar no consumir nada de snacks entre comidas, solamente tener tus 2 o 3 comidas a lo largo del día, sin snacks de preferencia entre ellas. Y si vas a optar por snacks, que sean snacks saludables, frutos secos, semillas, nada de azúcares refinados, papitas, refrescos dulces, galletas, porque todos esos alimentos promueven el envejecimiento a través de muchos mecanismos, no solamente porque aporten calorías y nutrientes, sino porque muchas veces generan reacciones en el cuerpo como elevaciones excesivas de azúcar en sangre, de insulina, que si ocurren de forma muy frecuente pueden causar ciertos desbalances que aceleran el envejecimiento y aumentan el riesgo de muchas enfermedades metabólicas. Entonces, si se te hace algo abrumador, no te preocupes. Es normal cuando vas empezando y tienes que saber que puedes ir implementando poco a poco todos estos cambios. Por ejemplo, en tu comida de mañana, procurar aumentar tu consumo de proteína o añadir una proteína de calidad si no tienes la costumbre de hacerlo en cada comida. Una vez que te sientas cómodo con eso, puedes añadir ahora una porcioncita de grasa saludable, por ejemplo, un aguacate, nueces, semillas. Ahora, una vez que te sientas cómodo con eso y ya lo hayas hecho pues varias veces, que ya se haya hecho una rutina, puedes comenzar con los vegetales. Y con los vegetales te puedes poner muy creativo, puedes comer varios de ellos, ir probando cómo te gusta cocinarlos, cuáles te gustan más, porque de verdad que comer sano es delicioso. Esta es una opinión que no todo el mundo va a compartir, pero de verdad que comer sano puede ser mucho más rico que comer esa comida ultraprocesada, comida rápida o esta comida que de forma artificial tiene sabores tan exagerados que precisamente los tiene pues para hacer que comas más de ese alimento, pero que la comida saludable, una vez que la consumes con más frecuencia y dejas de consumir muchos alimentos ultraprocesados, si es que antes lo hacías, te vas a dar cuenta que tus papilas gustativas y demás se van a ir sensibilizando nuevamente a la comida real y saludable y te vas a ver cada vez mejor. Y además, cuando la comiences a implementar más en tu vida y comiences a experimentar todos los beneficios en cómo te sientes, en cómo duermes, en cómo manejas el estrés, en tus niveles de energía, en tus ganas de moverte, en tu digestión, vas a querer más y comer saludable se va a convertir en una parte de ti como debería de ser, porque venimos aquí a estar saludables. Y si te gustó este video, compártelo con quien lo necesite, con quien quieres que viva más joven por más tiempo. Te recuerdo también que la longevidad es un tema de múltiples factores, pero que la alimentación es por mucho uno de los más importantes. También vale la pena mencionar que hay que cuidar el sueño, hacer ejercicio, aprender a manejar el estrés, pero la alimentación definitivamente es el pilar
y es lo que le falla a la mayoría de las personas que tienen problemas metabólicos, y esta puede ser la diferencia entre vivir una vida con un envejecimiento muy saludable, con mucha calidad de vida, con independencia y con fuerza y con mucha vitalidad, o un envejecimiento que haya un declive importante en la salud, desarrollo de enfermedades crónicas, dolor, pérdida de independencia y cosas que queremos evitar. Y también tienes que saber que si hasta este punto de tu vida no has comido de lo mejor, no importa la situación en la que te encuentres, puedes mejorar muchísimo si hoy por hoy comienzas a hacer un cambio, y muchos de los problemas que muchas personas ya dan por sentado que tienen por haber comido mal mucho tiempo, se pueden revertir o se pueden al menos controlar. Entonces siempre vale la pena comer mejor, y como te repito, es algo que se va a volver parte de ti más rápido de lo que crees. Y también te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún video sobre cómo cuidar mejor tu salud.